Bueno, bienvenidos y bienvenidas a este ciclo de charlas sobre cómo armar un sistema de gestión ambiental dentro de la organización. Eh, les voy a estar compartiendo una metodología que a mí me ayudó mucho para comenzar con estas buenas prácticas en las organizaciones sobre lo que tiene que ver con la gestión, una buena gestión de residuos y sobre todo cómo ser eficientes en la industria, ¿no? Es muy importante también considerar que no solamente los residuos físicos son los que los procesos a veces esconden, y hay una palabra muy interesante que se llaman desperdicios. Y ahorita voy a hablar un poquito de residuos, desperdicios, ineficiencias, y cómo esta herramienta de la metodología 5S te puede ayudar mucho a generar una buena interacción entre las personas y sobre todo empezar con este sistema, ¿no? Que a medida de que nosotros demos pasos seguros y firmes y convoquemos a las personas, los capacitemos y los formemos para que sean parte de esto, pues más resultados positivos vamos a obtener. Déjenles cuento un poquito sobre mi experiencia en esta metodología. Yo arranqué en el 2007 por ahí, empecé a trabajar como ingeniero de procesos en una industria metalúrgica allá en Monterrey. Y recuerdo que en aquel momento, pues estaba la necesidad de aplicar, empezábamos como que con todos los proyectos de mejora continua y había la necesidad de aplicar la metodología 5S. Entonces, como que en aquel momento yo recuerdo a las personas que estaban involucradas o sea, al que fue mi jefe en aquel momento y a todos los compañeros de trabajo me decían, oye, decían como que no querían entrarle, ¿no? No querían ser parte o ser como que el líder de la metodología 5S por todo lo que conlleva, ¿no? Y sobre todo porque lo veían como no sé si no lo veían tan importante en aquel momento, lo veían así como que, bueno, tienes que, me acuerdo que me llevó, el que fue el gerente de esa área, me llevó al almacén, ¿no? A donde estaban todas las piezas así sin orden. Y me recuerdo que me dijo, mira, Carlos, aquí lo que hay que hacer es como que delimitar por partes y poner las piezas de un estilo en este lugar y otro en otro lugar. Entonces, como que, porque esto de la metodología 5S, viste que nadie quiere entrarle, ¿no? Entonces, a mí como que me entusiasmé y le dije, ¿sabes qué, Mario? Yo me voy a hacer cargo, confía en mí. Entonces, así fue la primera vez que en el 2006 empecé con esta metodología y desde entonces no lo solté. Y bueno, estuve ahí trabajando 5 años como líder de mejora continua y pudimos implementar toda la metodología 5S en la planta y en otras áreas. Y bueno, y después también me seguí capacitando en todo lo que es el diagrama SIPO, la metodología de IMAIC, que después también la idea es hacer webinars para poder compartir estos conocimientos también con ustedes y buenas prácticas. Entonces, después la vida me llevó a Uruguay. Yo me casé con Lucía, que es uruguaya, y hace los últimos 10 años estuve viviendo en Uruguay. Y ahora estoy abriendo una oficina acá en México también de Impacta Consultora. Y recuerdo que cuando estuve en Uruguay hace como 4 años más o menos, surgió la necesidad de desarrollar este manual de economía circular aplicada en la industria del plástico. Y uno de los ejes más importantes era el eje de orden y limpieza y mantenimiento de las máquinas de los lugares de trabajo. Y ahí fue donde yo pude, después les comparto un link donde está el manual para que ustedes lo puedan descargar también, que está muy bueno porque hablamos de 4 ejes. El primer eje habla sobre el eje de productividad, el eje de 5S, el eje de economía circular y el eje de asociatividad. Entonces yo creo que es un buen manual para que ustedes lo puedan leer y tener ahí al alcance de ustedes. Y bueno, después de este proyecto que pude escribir todo un capítulo de las 5S, pude llevarlo en práctica a muchas de las industrias, lo implementamos como en 10 empresas distintas. Y bueno, y siempre lo importante
de generar, sobre todo en las pymes y en las empresas grandes también, que a lo mejor no han implementado como un sistema de mejora continua, pues es muy interesante cómo las 5S te puede permitir generar este primer paso y crear este sistema. ¿Por qué? Porque involucra a todo el personal, involucra a las oficinas también, a los lugares externos a la planta, a la planta en sí. Entonces, el alcance lo podemos definir entre todos. Entonces, es lo más importante. Bueno, entonces eso fue como mi experiencia aplicando esta metodología. Y entonces, como que es algo que, viste, hay cosas que a veces te acompañan durante tu vida profesional y uno no entiende al principio por qué, y después te das cuenta de lo interesante de cómo cada herramienta, cada metodología, pues hay un mundo para poder aplicarla, ¿no? Bueno, vamos a continuar con la siguiente slide. Bueno, entonces, como habíamos hablado la clase pasada, habíamos dicho la importancia de armar un sistema de gestión ambiental, y una de las partes más importantes, como ya lo estuvimos hablando, lo de la política ambiental, lo de hacer una buena análisis, un buen diagnóstico de la situación actual. Y una vez que hacemos, por ejemplo, utilizamos el matriz FODA para que nosotros podamos hacer una estrategia, pues imagínense que ya en esa estrategia surge la necesidad de esta estrategia que yo escribí, que la podemos escribir de muchas formas, ¿no? Pero básicamente, imagínense que dijimos entre todos, entre la dirección, entre el liderazgo participativo, el facilitador interno, externo que nos va a acompañar, dijimos, ¿sabes qué? Vamos a gestionar los residuos de manera correcta y vamos a tratar de eliminar los desperdicios de la empresa y hacer acciones de simbiosis industrial, y de pasos mejoramos el layout de la planta. Entonces, imagínate que esta es la estrategia, pero todavía no tenemos bien definido el objetivo, la meta. Entonces, aquí está plasmado la parte teórica, ¿no? Después, claramente, hay que seguir generando objetivos, metas, tener bien claro el alcance. Y para que se den una idea de lo que lleva más o menos implementar la metodología 5S en un área productivo o operativo, más o menos te lleva como alrededor de 6 meses como que para que logremos la primera auditoría. A veces se puede hacer en 4 meses, pero lo más interesante es que una vez que hacemos el primer paso, ¿no? La primera auditoría, que ahorita les voy a hablar sobre cuáles son o cómo aplico yo la metodología, ¿no? Entonces, una vez que tú puedes definir un alcance, bueno, vamos a lograrlo en 4 meses, vamos a lograrlo en 6 meses, pero más allá de lograrlo en un tiempo, tú empiezas a ver resultados muy buenos a partir del 8º mes, por ejemplo, ¿no? O sea, lo importante es que en estos primeros meses vamos a generar lo que vendría siendo el método, la metodología, aplicándola paso a paso, ¿ok? Para que después, porque hay como una gestión de cambio que se tiene que vivir dentro del personal y de todas las áreas, ¿no? Porque tú cuando empiezas a implementar, pues salen como responsabilidades nuevas que nadie tiene, surgen también necesidades de comprar cosas, de eliminar cosas. Entonces, todo lo que yo siempre digo es que hay que cuidar también los recursos de la organización. Entonces, todo lo vamos a ir haciendo a medida de que las cosas avancen, y que también tengamos en mente de que un cambio organizacional aplicando, por ejemplo, la metodología de 5S lleva su tiempo, ¿no? Y hay que respetar eso en los equipos de trabajo. Bueno, como parte inicial, les quiero presentar un término que se llama el Gemba Walk, y básicamente es como que el principio de lo que viene siendo la mejora continua. En Japón lo que significa Gemba es observar, ¿no? Y el término Gemba Walk significa que voy a ir a observar directamente lo que está sucediendo en el lugar donde suceden las cosas. O sea, por ejemplo, si yo trabajo con una empresa recicladora, ¿no? O trabajo en una metalúrgica, o trabajo en una empresa que produce alimentos, el primer paso
o nosotros como encargados o supervisores o jefes, lo importante de ir a observar dónde ocurren las operaciones, ¿no? Si yo tengo por ejemplo, como les decía, si yo tengo una recicladora, ¿no? Y nunca voy a ver qué es lo que está sucediendo, cómo separan los materiales, cómo la gente operativa tiene dificultades a veces, necesidades. Entonces, tener el hábito como encargados de una operación, de ir a ver qué está sucediendo en el lugar de trabajo, es muy importante, porque en la observación te vas a dar cuenta de muchas cosas que no están bien y que hay que mejorar, ¿no? Y cuando tú vas a ese lugar y notas que algo no está funcionando del todo bien, pues también se vale entrevistar a las agentes que están ahí, ¿no? Oye, ¿por qué sucedió esto? Cuéntame un poquito de por qué pasó esto. Y la misma gente pues te va a dar muchas entradas de las cosas, de cómo funcionan en realidad. Porque una cosa es lo que nosotros pensamos que sucede y una cosa es lo que realmente sucede en las operaciones. Entonces, como primer paso, yo les recomiendo que generen el hábito, a lo mejor en las mañanas o en las tardes, de ir al lugar donde suceden las cosas y quedarte parado ahí, ¿no? O parada, sentado, mirando lo que está sucediendo a tu alrededor. Y llévate una libretita y hace anotaciones de lo que tú ves. Yo me acuerdo que en el primer trabajo que tuve también, me pidió mi jefe que me quedara como observando a ver qué veía durante 3 horas todos los días en la primera semana. Entonces es diferente a que te cuenten, es diferente a que te digan o que tú tengas una idea de algo. Ya estando ahí físicamente observando lo que sucede, es donde está realmente, te das cuenta de la realidad. Muy bien. Bueno, teniendo en claro esto del Gemwawak, o sea, que cualquier sistema de gestión ambiental requiere que estés mirando lo que está sucediendo, estés tomando nota de las cosas que no están funcionando bien, como primer término, Gemwawak, muy importante. Y el otro paso muy importante también es que esto es como la mejora continua, ¿no? A mí me gusta subir montañas. Aquí estamos con un amigo uruguayo que, bueno, yo no subí, pero me prestó su foto de la Aconcagua. Es una meta que yo tengo para los próximos años, poder subir ahí. Y bueno, y él, una vez lo entrevisté, ¿no? Y él me decía que cuando tú estás comenzando a subir el Aconcagua, pues tú lo miras desde arriba y te motiva, ¿no? Pero cada vez que vas subiendo y pasan las horas y el tiempo y el frío empieza a ser más fuerte y también la altura te empieza no puedes respirar del todo bien. Entonces, lo importante de él es que me decía que los pasos pequeños, continuos que das, son los que te van a lograr que llegues a la cima. Entonces, es lo mismo cuando queremos implementar un sistema, ¿no? Al principio estamos motivados por la meta, estamos con muchas ganas y luego vamos empezando a caminar, vamos empezando a implementar cosas y de repente hay resistencia al cambio, hay cosas que no funcionan, hay gente que no se suma a la iniciativa y muchas cosas que van sucediendo, no hay recursos, no se toman decisiones, pero lo importante, como me lo dijo el alpinista, es Javier Brindisi me dijo, lo más importante es que tú no pierdas el sentido ni el camino, sino que tú empieces a tomar y nunca te detengas, ¿no? Aunque sean pasos pequeños, cuando vengan las dificultades, si tú mantienes una constante, mantienes la energía, vas a llegar a la cima. O sea, eso sin duda. Y vas a lograr poder instrumentar este sistema de gestión que tantas ganas y tanto beneficio le va a dar a la organización y al medio ambiente y a la motivación de las personas. Bueno, otro término muy importante para considerar que esto podríamos decir que es lo que define la mejora continua, ¿no? El ciclo de Deming. Entonces, para cada implementación de cada S, vamos a hacer una planificación de lo que vamos a hacer, lo vamos a llevar en práctica, vamos a verificar lo que sucedió al implementar
en la primera S, por ejemplo, y después vamos a ver qué funcionó y qué no funcionó para considerar en la próxima implementación de la siguiente S, que es la segunda S es ordenar, pues vamos a tratar de que este ciclo se cumpla por cada S, ¿ok? Entonces, las personas, ya armaste tú en la revisión inicial, ya armaste el equipo que te va a acompañar en esta implementación. Entonces, en ese equipo tiene que, por cada paso que da, tiene que planificar, hacer, verificar y actuar, ¿no? Eso es como que también muy importante considerar cuando estamos hablando de un sistema de gestión. Muy bien. Algunos de los beneficios de la metodología, y para no detenerme mucho, es que la primera S nos va a ayudar a reducir los tiempos de búsqueda. Vamos a poder saber con qué contamos, qué inventarios tenemos, y tampoco sin meterle mucho esfuerzo, ¿no? O sea, la idea es que con esta S vamos a poder sacar todo lo que no funciona, todo lo que no sirva. Vamos a poder descartar artículos obsoletos y sobre todo nos va a dar la oportunidad de detectar dónde generamos residuos, dónde generamos suciedad, dónde hay, por ejemplo, una fuga de aceite, dónde hay cosas que no están funcionando del todo bien y vamos a poder seleccionar también a lo mejor lugares o cosas que necesitamos en el lugar de trabajo. La segunda S nos va a ayudar para prevenir los faltantes. O sea, el tiempo que nosotros a veces perdemos para encontrar algo es impresionante. No sé si les pasa en su casa, ¿no? Hoy en mi casa un claro ejemplo fue el peine, ¿no? ¿Dónde está el peine? Vivo con, yo estoy casado con Lucía y tenemos 3 hijas, imagínense, ¿no? Entonces, yo ya ni me peino porque entre tanta gente que lo usa, pero entonces ya le estamos definiendo su lugar para que sepamos dónde está. Muy bien. Y después, después viene la S de limpiar, que es que no solamente es generar un método de limpieza y estructurar como un sistema donde sepamos cuándo se limpia qué cosa, y sobre todo el mantenimiento de las máquinas, ¿no? Y después está la estandarización, que tiene que ver con generar, una vez que yo generé, puse en práctica las primeras 3 S, la estandarización o el seiketsu es el que nos va a permitir generar como estandarizar las buenas prácticas, ¿no? No solamente muchos de los equipos o muchas de las empresas donde yo he implementado el 5S, me han dicho a veces que, oye, pues mira, yo intenté implementarlo y no me dio resultados. Entonces, el ejemplo claro de una empresa que no pudo sostener el método es porque solamente llegó o sea, solamente puso en práctica las primeras 3 S, ¿no? Después, como que la parte de estandarizar un método de auditoría donde estemos revisando que los acuerdos que hicimos los estamos llevando a cabo, cuando no se tiene esta estandarización, pues es muy fácil que se pierda el trabajo ya hecho, ¿no? Y después está la disciplina, que un claro ejemplo de cuando tú logras que el personal ya tenga un hábito, que ya cumple con lo acordado, que ya utiliza un elemento y lo deja en su lugar, es cuando aparece algo que alguien dejó en un lugar que no corresponde, ya te das cuenta que hay disciplina, cuando ningún personal se cuestiona quién lo dejó, por qué lo dejaron ahí, sino que cualquier persona que pertenece al área va y lo lleva a su lugar indicado, ¿no? Sin buscar quién lo dejó. Después sí hay sí hay una forma de comentarlo, pero lo importante es mantener, ¿no? Entonces la disciplina se logra cuando ya el mismo equipo, ante una nueva amenaza o ante o que aparece algo que no debería estar, ya el mismo equipo lo saca enseguida. Muy bien. Entonces, otra cosa es que nos ayuda en la metodología es a racionalizar los espacios, ¿no? A mejorar el layout de la planta. Hay otra herramienta que utilizamos nosotros con el equipo de mejora continua, que es, bueno, una vez que deciden implementar, ¿por qué no hacemos un estudio de los tiempos y de los pasos que da cada persona para ver cómo podemos simplificarle también su trabajo, ¿no? Cómo podemos
ayudarle a que no se quede sin inventarios, a que tenga las herramientas accesibles. Entonces también está bueno este estudio para poder entender el antes y el después, ¿no? Sobre todo, porque muchas empresas o muchos directores necesitan hablar de beneficios, ¿no? Entonces, yo te puedo mostrar los beneficios que tienes simplemente con ahorrando el tiempo que las personas pierden al buscar cosas. Y no solamente, no quiere decir que quiero que la gente esté físicamente ahí trabajando todo el tiempo, sino que realmente es un estrés no encontrar una herramienta o encontrarla y que esté rota o que no esté pronta para usarse. Realmente hay gente que le genera mucha frustración. Entonces, en realidad, lo que busca también es que al estandarizar buenas prácticas y todos tenemos un comportamiento similar y todos nos sumamos para que todos tengamos idea de dónde van las cosas, pues ahí es donde podemos lograr que el personal se motive y no genere un estrés innecesario como ¿quién dejó esta máquina así en este estado? Se perdió, inclusive hay cosas que se pierden, ¿no? Muy bien, entonces los principios de una buena distribución de la planta, y ahorita vamos a empezar a hablar de la metodología, es que o sea, que como todo, ¿no? Como el sistema que estamos hablando, la integración de conjunto. O sea, tenemos que realmente pensar en cómo podemos tener una buena distribución, pero considerando al personal también. Tratar de hacer que la distancia que se recorre sea lo más mínimo, el que haya una buena circulación y flujo de materiales. O sea, a veces también me ha pasado que, por ejemplo, en una fábrica de alimentos, recuerdo que los alimentos los pasaban de un proceso a otro y los llevaban en carritos. Y después esos carritos, como que el piso estaba en mal estado, entonces las llantas se rompían de vez en cuando y la verdad era como yo veía a las personas observando simplemente, ¿no? Yo veía a las personas como para que ese carrito pasara por un área, tenían que hacer un esfuerzo muy, muy importante para que el carrito avanzara. Entonces, pues yo en ese momento pues traje al gerente de la planta y le dije, oye, ¿por qué no arreglamos esta área en el piso y generamos un flujo continuo? Mira lo que está sucediendo. Entonces, ahí, pues, el recurso o sea, ¿cuánto gastas en llantas, no? ¿Cuántas veces se quedan sin rueditas los carritos? Entonces, es una cuestión de observar simplemente para darte cuenta de las cosas que suceden. Muy bien. El espacio cúbico también y sobre todo la satisfacción y la seguridad del personal. Lo bueno de la metodología 5S es que nos puede ayudar tanto para una buena gestión de residuos, para eliminar desperdicios, para la seguridad del personal y para implementar este proyecto de mejora que sin dudas después nos va a permitir tener o implementar herramientas o metodologías mucho más exigentes. Muy bien. Y la flexibilidad. Entonces, primero que nada, vamos a definir lo que es un proceso que agrega valor versus un proceso que no agrega valor. Y esto es muy importante entenderlo. Y para esto voy a utilizar un ejemplo de una empresa que separa o recicla materiales, ¿no? Si yo tengo una persona que llega el camión y el plástico que trajo, vamos a suponer que no está definido entre el tipo de plástico que es, ¿no? Entonces, tener a un personal que está separando o una máquina que separa el tipo de plástico, pues esa actividad tiene un valor agregado, ¿ok? Ahora, cualquier proceso que no transforma o que no cambia el estado de algo es una actividad que no agrega valor, ¿ok? O sea, poniéndolo a lo mejor más simple, una placa de acero. Si yo la pongo en el inventario y la tengo parada ahí, la compré y no la uso, es una actividad que no agrega valor. Ahora, si yo esa placa la agarro y la corto, entonces ahí de tener una placa ahora tengo
vamos a poner 2 placas porque la corté a la mitad. Entonces ahí transformé la placa. Eso es la diferencia de un proceso que transforma algo que venía de un estado y lo cambia a otro estado. Eso es una actividad que agrega valor, ¿no? Entonces, a veces lo que yo veo que sucede es que estamos tan enfocados en mejorar la productividad, la eficiencia, que queremos como que mejorar la tecnología, comprar una máquina nueva, y cuando lo hacemos nos damos cuenta que el problema era otro. O sea, que a lo mejor nos mejoró un 5%, un 10% el tiempo de esa actividad o ese proceso, porque no hicimos un análisis de todas las actividades que no agregan valor. Y ahorita les voy a mencionar algunas. Si tienen alguna duda, por favor, mándenme un chat y un mensajito y yo me detengo y con gusto les aclaro cualquier concepto. Muy bien, entonces, dentro del concepto de los desperdicios de la cadena de valor, considerando ya no solamente el proceso de la compra de materias primas hasta que le entrego al cliente, hasta que le entrego a la empresa o a donde se vaya mi producto, no, viendo toda la cadena de valor, ¿no? Hasta que termina el ciclo de vida del producto, hay una palabra que los japoneses llamaban muda, que quiere decir desperdicio. Cualquier despilfarro, superfluo, residuo, inutilidad, cualquier muda, cualquier desperdicio lo podemos llevar aquí en términos de nombre: inventarios excesivos, esperas, movimientos de personas, sobreproducción, producto con fallas, procesos innecesarios, transporte de materiales. Entonces, yo si no sé, recuerdan que una de las estrategias de hacer como un sistema ambiental o de revisar la parte inicial era de ver si tengo procesos innecesarios, ver cómo también puedo generar buenas prácticas de eficiencia y de productividad en las empresas, en mi proceso. Entonces, enfocándonos en esa área, esta herramienta nos va a ayudar mucho a mejorar lo que viene siendo el centro de la operación, ¿no? Una vez que yo logro implementar esta metodología, logro generar una buena gestión de residuos, logro eliminar todo lo que es una muda, entonces ahí estoy haciendo mucho más productivo, logré generar este primer sistema que después me va a ayudar a hacer más, a buscar otros objetivos y otras metas, ¿no? Pero una vez que logré esto, paso a paso, como dijo Javier. Muy bien. Entonces, vamos a definir lo que es la sobreproducción, ¿no? Imagínense que no conozco la capacidad real ni teórica de la planta o de una máquina, ¿no? Entonces, esto me va a hacer que a veces o no tenga una producción clara de lo que hice. Entonces, es importante como primera etapa entender que hay que también utilizar la información como algo valioso, ¿no? Hay que procurar que dentro de la implementación 5S también podamos reconocer qué cosas deberíamos de tener con la información, ¿no? Con datos. Se puede dar también por secuencias mal balanceadas o que una capacidad o que hayamos generado un cuello de botella, porque no tengamos una planificación, ¿no? O sea, ¿qué vamos a hacer día con día? ¿Qué actividades tenemos que hacer para que no se generen cuellos de botella? Entonces, una buena planificación que podemos hacer los viernes o los lunes de mañana, pues ayuda también a que este desperdicio no esté presente. Y producir sin demanda, ¿no? Vamos a estoquear el producto final para tener ahí por si vendemos, ¿no? Entonces, eso también es un proceso que no agrega valor. Tener producto final sin una venta, pues, o sin una demanda clara, pues es muy contraproducente con la economía circular también. Muy bien. Entonces, después, el espera. ¿Qué pasa cuando tenemos diferentes fallas recurrentes en las máquinas, ¿no? O en las herramientas que utilizamos, sea cual sea el proceso, ya sea como si tenemos un emprendimiento de gestión de residuos o tenemos una metalúrgica o una empresa de alimentos o cualquier proceso que tú tengas, que inclusive con nuestro auto, ¿no? Cualquier herramienta, computadora que te ayude a ti a trabajar y que tenga fallas recurrentes, pues nos van a generar esperas que no son necesarias. Cuando falta un insumo o una materia prima, también, ¿no?
O cuando tenemos un producto estacionado sin ser procesado. Ahí está, producimos y nos equivocamos de lote y se produjo algo que a lo mejor ya no quedó estancado ahí detenido, ¿no? Entonces eso pues nos generan esperas que no son necesarias. Después está la transportación de materiales. Cuando no tenemos lugares definidos para las cosas, para las herramientas, para los residuos, para los subproductos, para los productos finales, para todos los objetos que están circulando por la planta. No tengo un lugar definido. Entonces, claramente después lo que yo he visto que pasa mucho es que va rotando las cosas por un lado y por el otro lado. Entonces, llegó algo, llegó una mercadería, llegó algo, entonces tengo que hacer un espacio. Entonces, esto lo muevo para allá y entonces hago un espacio y lo pongo ahí. Después nadie se acuerda dónde dejé eso. Entonces, hay como toda una mala distribución de los lugares y esto me genera, quieras o no, pues que el montacargas o el mismo movimiento de las personas que están cargando cosas, pues nos genera algo que no es necesario, ¿no? Si yo tuviera un tiempo para planificar bien el layout de la planta y definir bien los lugares, y ordenarlos, pues eso me va a ayudar mucho. Muy bien, después están los inventarios. Vamos a comprar por si acaso, ¿no? O vamos a tener un inventario excesivo o ni siquiera tengo claro qué es lo que tengo. Pasa mucho que cuando no hay, por ejemplo, un almacenista, ¿no? Y uno a veces tiene inventarios de ciertas materias primas o recursos y quieras o no, después, cuando no se respeta las primeras entradas y las primeras salidas, puede ser que a lo mejor una materia prima o un insumo importante se echa a perder por el tiempo que estuvo ahí detenido, ¿no? Entonces la idea es entender qué inventarios tengo, entender cuánto tengo y bueno, tener claramente lo que hay y tenerlo bien documentado. Y dentro de esta estandarización, lo que yo siempre comento es que el control visual del inventario también se vale. O sea, ¿cómo vas a hacer tú el método para contabilizar lo que tienes? Pues ya tiene que ver con la naturaleza de cada proceso. ¿Okay? Pero el definirlo en conjunto, cómo vamos a hacer un buen control de inventarios, es lo que más valor tiene, ¿no? A veces con un control visual o defino como un estante donde si yo pongo, si lo veo lleno, pues más o menos sé cuánto hay. O sea, ¿cómo voy a definir el control de inventarios? Eso depende de la creatividad de cada equipo. Después de los procesos innecesarios. A veces, a mí me encanta hacer un cuento, me encanta hacerles como casos prácticos de lo que me toca ver. Y bueno, voy a usar un ejemplo de una fábrica de galletitas que una vez, estando yo en el proceso, me di cuenta de algo increíble, ¿no? Entonces, estaba el horno y yo en un proceso totalmente automatizado, ¿no? Salían del horno las galletitas, bajaban en una bandeja que se movía y caían a un conducto que los llevaba como a un segundo piso y después había una máquina que distribuía las galletitas y las embolsaba y ya terminabas tú con galletas embolsadas, no sé cuántas por minuto, ¿no? Muchas. Entonces, pero algo que me llamó mucho la atención es que había una persona entre el conducto de las galletitas y donde salían del horno, había una persona separando galletitas, ¿no? Entonces ya me pongo a observar y le pregunto, oye, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué estás haciendo? Y me dice, no, es que a veces salen galletitas quemadas. Entonces yo veía lo que estaba haciendo la persona y imagínense que caían como 10 galletas por cada segundo, ¿no? Entonces, imagínense una persona estresada sacando galletitas quemadas y le digo, entonces ya le digo, mira, aquí tengo estas galletitas. Y entonces yo veía que al lado tenía todas las bandejas de las galletitas quemadas que había separado, ¿no? Entonces yo empiezo a observar y digo, ¿por qué salen galletitas quemadas? O sea, ¿cuál es la causa raíz del por qué salen galletas quemadas? Entonces ya cuando empecé a preguntar me di cuenta que el horno, una de las resistencias de un lado del horno no funcionaba, ¿no? La parte que calentaba en una parte del horno no funcionaba. Entonces, ¿qué sucedía?
hasta yo me estreso si me queman claro, todos nos estresamos, ¿no? Entonces, imagínate una persona estresada así, sacando galletitas quemadas así, y con 5 bandejas apiladas así de las bandejas ya llenas o sea, que estuvo ahí horas, ¿no? Entonces ya le pregunto le traigo al supervisor, le digo, oye, ¿por qué salen galletitas quemadas? No, es que lo que pasa es que ya le dije a la persona que hace mantenimiento que una de las resistencias no funciona, entonces prendo más en las resistencias que sí funcionan. Entonces, si no hago eso, entonces salen crudas todas las galletas. Entonces, prefiero que salgan algunas quemadas y unas buenas, para poder cumplir con mi meta de producción. Entonces, yo le digo, mira qué interesante. ¿Y cuánto cuesta el arreglo? No, pues cuesta, ponerle $100, ¿no? El arreglarlo. Entonces, y a veces nos ponemos a pensar, pero ¿cuánto cuesta o sea, la nómina de una persona y el estrés de esa persona? Y tienes ahí separando esas galletas y todo el desperdicio que se está generando, ¿no? Entonces ahí me comenta la persona, no, pues no te preocupes, Carlos, que esto que es quemado aquí, después lo molemos y hacemos pan rallado, para pan rallado. Muy bien. Vamos a ver el stock de pan rallado, le digo. Y ya vamos, y el stock de pan rallado enorme, ¿no? Y no, es que estamos esperando a que se venda. Y lo que no se venda, ¿qué le pasa? No, pues lo ponemos en un contenedor allá afuera. Bueno, vamos a ver el contenedor. Y ya fuimos a ver el contenedor y claramente había mucho pan rallado que ya había estado, que lo mandaban para ese stock cuando ya pasaba su fecha de caducidad. Y pues claramente pues había roedores y todo por ahí, ¿no? Entonces, a veces tapamos con procesos innecesarios ineficiencias del propio proceso y por no observar y por no tener una metodología que nos permita priorizar las mejoras o las cosas que se tienen que arreglar, claramente con un costo y beneficio, ¿no? Pues entonces ahí pues no tomamos decisiones y permitimos que las cosas sucedan y funcionen como creemos que es lo mejor, ¿no? Entonces, otro ejemplo, que trabajé en una empresa justamente tratando de ahorrar costos o de ver cómo ser más eficientes. Era una empresa que producía cajitas de té, ¿no? Producía las bolsitas estas de té. Entonces, en un formato de la cajita de 20 tés, al estar trabajando y observando, ellos cuando terminaban la cajita de 20, le ponían como un nylon a la cajita, y así lo vendían, ¿no? Entonces yo empecé a ir a observar, empecé a ir a los supermercados y veía que las otras empresas o la competencia no utilizaba este nylon, ¿no? No las envolvía en este plástico. Entonces, como que el mismo observar el proceso y observar lo que el cliente al final le encuentra valor o no. Entonces, como que una simple observación de ir a un proceso, de observar lo que hacen los demás, o sea, cómo hacen los demás, pues hizo que esta empresa decidiera sacar este nylon, ¿no? Entonces le sacó imagínense todo el plástico que se ahorró, todo el proceso innecesario de tener que plastificarlo. Entonces, inclusive también con el ejemplo que yo les decía de cuando eres una industria que le vende a otra industria y cómo empaquetas lo que le envías, pues también, o sea, todas esas envolturas a veces hay cosas que hacemos de manera innecesaria que cuando hacemos un buen mapeo y un buen análisis de la metodología 5S nos damos cuenta. Muy bien. Y el movimiento de personas, ya lo hablamos. A mí, no sé a ustedes, yo nací en un pueblo yo soy más del béisbol, no soy tanto del fútbol, pero entiendo que la gran mayoría de las personas les gusta más el fútbol, pero claramente el ejemplo que doy con esto es que si yo permito que las personas caminen por todos los lugares de la operación, ¿no? Independientemente de la operación que sea, entonces nosotros somos seres por naturaleza sociables, ¿no? Entonces, si vamos a suponer en Uruguay jugó el Peñarol contra el Nacional y en México jugó las Chivas contra los Rayados y en Chile, no sé ningún equipo, pero
Vamos a suponer, entonces, y ganó uno de los equipos. Entonces, esa persona que va a caminar por toda la planta o por toda la operación, pues naturalmente le va a surgir como que la plática de cómo fue el fútbol y no sé qué, y la pelota y el árbitro. Entonces, si yo permito que la gente, o sea, no está mal hablar, no está mal sociabilizar, pero lo que está mal es que el por qué la persona se movió, porque no tenía la herramienta necesaria, porque tiene que caminar muchísimo para encontrar una escoba o un martillo o lo que sea, ¿no? Entonces, hay que ver qué proceso, qué movimientos de personas no son necesarias. Se está cortando, ¿verdad? Hola, ¿me escuchan bien? Bueno, si se está cortando me dicen. Después están los defectos. A veces digo, para no entrar mucho a... Ok, se escucha bien, dice. Los defectos. A veces lo que me pasa con los defectos a mí es que a veces veo que hay como un lote o hay un lugar donde llevamos todos los defectos o todos los productos que salieron con una falla o que no tenemos bien definido qué vamos a hacer con ese residuo, por ejemplo, y lo empezamos a acumular en un lugar, ya sea afuera de la planta, afuera en un espacio verde, y cuando quiero acordar, tenemos una montaña de desperdicio ahí parada sin ninguna definición. Entonces, la operación tiene que estar libre de este tipo de desperdicios. Muy bien. Y después, por último, está el talento humano, que este es muy importante considerar también, y parte de nuestro sistema de gestión o parte de lo de la metodología 5S lo que nos invita es a considerar a todo el personal que sea parte de la solución, ¿no? A que todo el personal tenga una voz y pueda opinar de las cosas que no funcionan del todo bien. Entonces, armar este proyecto, armar un sistema de gestión, tenemos que considerar que el talento humano es necesario y es la clave para lograr cualquier objetivo cuando hablamos de un sistema de gestión ambiental. Muy bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la metodología en sí. Y si tienen alguna duda, por favor, ya saben que me pueden comentar. Bueno, vamos a hablar primero antes de entrar, vamos a hablar de las ventajas y de las ventajas que yo, según mi experiencia, he visto que hay. Bueno, las ventajas que hay son, vamos a poder gestionar los residuos de manera correcta o los vamos a poder eliminar. Vamos a eliminar los desperdicios que ya vimos y los tiempos innecesarios. Vamos a cuidar mejor las herramientas y las máquinas, o sea, vamos a alargar la vida útil que tanta falta y tanta necesidad tenemos de tener buenas máquinas en buen estado. Vamos a crear una cultura de mejora continua, donde va a estar todo el talento humano proyectado para esta mejora. Y sobre todo vamos a poder generar un indicador de lo que podría llegar a ser un sistema de gestión ambiental, ¿no? Como parte del objetivo, como la estrategia que yo les mencioné, pues este indicador me va a ayudar a saber si estoy yendo por un buen camino o por un mal camino. ¿Ok? Dentro de ese indicador, pues también podemos poner indicadores de cuánto residuo generamos, cuánto desperdicio generamos, cuántos recortes hay. Y después, terminando la charla, les voy a dar unos ejemplos de lo que hemos hecho en otras empresas. Después son otras desventajas que hay, es la falta de apoyo de las jefaturas y de la dirección, ¿no? Esto es como que todo el mundo empieza con el tema de que sí, claro, te voy a apoyar y todo. Y después cuando llega el momento de decidir algo, por ejemplo, oye, esta máquina no la utilizamos, esta máquina tiene estos problemas, porque, por ejemplo, ¿no? Un caso también que me tocó ver, una máquina que utilizaba agua, entonces, para una fórmula de química de un proceso. Entonces, tú cuando dices que necesitas, no sé, 10 litros de agua y tienes como un medidor que tiene la válvula, un sensor que tiene la válvula a esos 10 litros, se rompió. Entonces tienes a una persona tratando de parar la entrada de agua cuando entraron 10 litros. Entonces, cuando tienes la tecnología ahí y no la aprovechas porque se rompió, entonces, oye,
dirección, necesitamos que nos ayudes a comprar este sensor que ya no funciona. Y no hay apoyo, ¿no? No, sí, lo vamos a comprar y nunca se compra o tarda mucho. Después otra desventaja es la falta de un facilitador interno. Yo entiendo que las personas que trabajan como responsables de un área operativo, pues están todo el día trabajando para cumplir sus objetivos y a veces, querer que ellos lleven a cabo este trabajo, pues les dificulta en ocasiones, ¿no? Porque son juez y parte. Entonces, lo importante es, si detecto que una persona dentro del área administrativo o del área operativo le interesan todos estos temas de la mejora continua, tiene proactividad, tiene buena actitud, bueno, entonces podría yo desarrollar a un facilitador interno o inclusive en el caso de contratar a un facilitador también. Después está la falta de recursos, y esto ya lo vimos, y lo más importante es que no se cumplen las auditorías, porque en el proceso de estandarizar, si yo me comprometo a generar una auditoría cada mes o una auditoría cada 45 días o el tiempo que yo crea necesario y no se cumple, pues entonces no estamos logrando la estandarización y después vamos a volver a las malas prácticas, ¿no? Vamos a volver a tener lugares sin orden, vamos a obtener máquinas que no se cuidan y así sucesivamente. Muy bien. Bueno, la S de seleccionar, ¿no? Esta S es la más divertida para mí porque es donde todo el equipo empieza a tener una mirada crítica en el proceso. Entonces, esta S yo más o menos recomiendo que dure entre 2 y 4 semanas, ¿no? Dependiendo del poder de decisión rápido que haya. Pero en esta S lo que vamos a hacer es que vamos a ir al piso de producción o de operación y vamos a etiquetar todos aquellos objetos, máquinas que tengan algún desperfecto. Vamos a etiquetar inventarios excesivos, vamos a etiquetar residuos que no están bien definidos. Vamos a generar como toda una lluvia de ideas de todas las cosas que nosotros observamos que están mal, ¿no? Con una previa capacitación como la que estamos haciendo ahorita, ¿no? Por ejemplo, algunos ejemplos de lo que podríamos etiquetar. Máquinas o equipos que no funcionan o que tienen una falla como lo de la válvula, lo del sensor. Productos con algún problema de calidad, ¿no? Todos esos productos en cuarentenados ahí porque nadie los resuelve. O todo ese residuo que generé metálico que lo tengo allá en algún rincón de la empresa. Oye, ¿por qué está ahí? ¿Por qué no está definido? ¿Por qué no lo vendo al reciclador? O ver la forma de que no esté, ¿no? Porque si estamos hablando de orden y de generar como una visión clara del sistema de gestión ambiental, entonces es parte de las definiciones que tengo que hacer para después tener objetivos más ambiciosos a nivel de economía circular para incentivar al personal, ¿no? Después, insumos de productos obsoletos. Si ya ese producto no se vende, si ese producto ya lo dejé de fabricar, pues a lo mejor una empresa en otra ciudad, a lo mejor ese insumo es oro para esa persona, entonces, para esa empresa. Entonces, tener claro los insumos que no utilizamos y después ahí están surgiendo muchas plataformas industriales donde podemos nosotros ofrecer residuos, ofrecer máquinas que no utilizamos más, para que otra empresa las utilice, ¿no? Entonces, se llama B2B, ¿no? Producto empresa para empresa. Después, papelería que no se utiliza, herramientas en desuso, herramientas que pertenecen a otro sector, objetos sin lugar asignado, residuos, scraps, subproductos, todo lo que yo considere que no tiene un lugar asignado, todo lo que yo considere que está ahí y nadie lo utiliza o ya empiezas, te das cuenta cuando tiene mucho polvo, ¿no? Algo, hay que eliminarlo. Entonces, una vez que yo hago una lista y puedo utilizar un sistema de tarjetas rojas y amarillas, que después los voy a invitar a una capacitación que doy 5 veces si les interesa profundizar en este tema, lo más importante es entender que
si yo tengo esta lista que al final vamos a poner en promedio, cuando hacemos este ejercicio de tarjetas amarillas y rojas, en promedio salen 300 cosas que hay que definirle qué va a pasar, ¿no? Entonces, hay 300 objetos que vamos a eliminar, se lo vamos a ofrecer a otra empresa, lo vamos a vender al chatarrero, lo vamos a eliminar, ¿no? Todo o lo vamos a arreglar, vamos a prolongar su vida útil. Entonces, todo eso que tengo ahí, lo tengo que tener en una lista para definir en qué prioridad lo voy a ir solucionando. Entonces, normalmente, como hay decisiones que se tienen que tomar a nivel dirección, pues normalmente lo que yo recomiendo es que estas decisiones se tomen en no más de un mes, ¿no? Entonces, cuando yo veo que el 80% de las cosas se resolvieron, ya me animo a avanzar a la siguiente S. Y si la empresa, vamos a suponer, solamente hizo o eliminó el 20% de las tarjetitas o definió el 20% de las tarjetas, yo no avanzo a la siguiente S porque sé que después me va a generar problemas. Entonces, así como yo como facilitador me comprometo a ayudarles en todo sentido a que definan lo que van a hacer con cada objeto y con cada hallazgo que hubo, yo soy muy policía en ese sentido, ¿no? Hasta que no me cumplas el 80% de las tarjetitas, me animo a avanzar. Porque yo ya sé que si avanzo, después eso me va a generar un problema más adelante. Muy bien, después tenemos la S de ordenar. Entonces vamos a suponer que la empresa ya dijo, vale, ya resolvimos el 80%. Y hay un 20% que a lo mejor es muy costoso arreglar o es muy difícil realmente, o no se ha decidido si la empresa va a descontinuar ese producto o no. Entonces, como que hay un factor emocional a veces dentro de las operaciones que para el dueño o para la persona que está encargada, pues a lo mejor no se quiere deshacer todavía de ese objeto, ¿no? Entonces, es válido que haya un 20% que lo vamos a, que sin dudas en las auditorías va a seguir surgiendo hasta que se decida, pero ya es un buen momento para avanzar. Entonces, en la S de ordenar, ahora sí que ya tenemos la planta y miramos la planta con otros ojos, ¿no? Ya no hay cosas que no tienen por qué estar ahí. Eliminamos todo. Pudimos también entender dónde hay fallas o dónde hay derrames. Pudimos entender dónde generamos descarte, dónde generamos scrap, dónde generamos residuos que en la mentalidad de antes, el residuo a veces lo tirábamos al bote, a la basura, ¿no? Ahora, ese residuo, como responsable que somos, vamos a buscarle un destino que para alguien le genere un valor. Y a esto se le llama la simbiosis industrial, ¿no? De cómo podemos hacer que algún residuo que genera nuestro proceso para otra persona sea un valor agregado. Yo me acuerdo de un ejemplo de una empresa que fabrica colchones y hace un colchón con un aglomerado, con recortes de la misma espuma que se fabrica. Entonces, había una empresa que también fabrica las sillas de los autos y que también utiliza el mismo proceso de espumado, y había mucho sobrante que antes esa empresa de autos lo llevaba hacia el vertedero, ¿no? Entonces, tocó la puerta la empresa donde estábamos haciendo el proyecto. Oye, ¿tú generas este residuo? Sí, bueno, yo te lo compro. Entonces la empresa le empezó a comprar ese descarte o ese recorte que no utilizaba, que antes iba al vertedero, lo utiliza ahora en su proceso. Entonces es una buena oportunidad para entender todo, ¿no? Y poder llevar un registro del residuo que se genera. Muy bien, entonces en la parte de ordenar también, no solamente es eso, sino que le vamos a empezar a definir lugar a cada objeto, le vamos a delimitar las áreas. Esto también, yo lo que les digo es que al principio, como estamos en una etapa de implementación, pues vamos a utilizar cinta pato, digo, porque después poner con pintura, delimitar, no sé, un bote de basura,
de plásticos, de uno de metales, otro de, de orgánicos, o definirle lugar a ciertas herramientas o ciertas máquinas, que después cambie, pues haberlo pintado, pues después es como, bueno, pues tenemos que volverlo a borrar y ponerlo en otro lugar. Entonces, primero vamos a empezar con cinta pato. Vamos a etiquetar lo que hay en los racks, de perdido decir, aquí van, el primer paso que yo siempre digo, antes de ponerle las cantidades, es de perdido ponerle el nombre, ¿no? Su producto, nombre tal, o plástico tal, o dependiendo de lo que nosotros procesemos o de lo que tenemos en la operación, poder tener inventarios y que cada inventario y cada objeto tenga el nombre de lo que se está en ese inventario, ¿no? Y después otra cosa muy interesante que aquí entramos también a involucrar a todo el personal es que lo que siempre recomiendo es que se haga un mapa del área donde podamos identificar el lugar de las cosas, y aparte al personal lo podemos distribuir en ese mapa y a cada persona darle como algunos metros cúbicos para que tengan control sobre esos metros cúbicos, para que se respete y sea el que cuida que nadie deje nada que no corresponde, que mantiene el lugar ese limpio. Entonces ahí es donde vamos a poder involucrar a todo el personal para que cada quien se sienta responsable de un área. Muy bien. Bueno, seguimos. Perdón que voy rápido, pero la idea es mostrarles como un panorama amplio de lo que es la metodología 5S. Después está el CEISO, que es limpiar, que es donde vamos a poder generar un programa de limpieza al proceso, a las máquinas, y con el concepto de respetar, ¿no? el ciclo de la limpieza. Si yo tengo que limpiarlo, mejor lo contengo, y si lo contengo, mejor arreglo la causa raíz y eliminamos la suciedad. Entonces, este es el concepto de si lo soluciono, entonces evito que se sucie y evito tener que limpiarlo. Entonces, dentro de la metodología 5S, hay una parte que podemos hacer un mantenimiento autónomo si es que no cuento con personal de mantenimiento dentro de mi pyme, o si cuento, pues excelente. Pero si no, podemos generar como ciertas capacitaciones para el personal, donde el mantenimiento autónomo es cualquier actividad que se le puede hacer para que la máquina dure más y se mantenga en buen estado, para que el mismo operador lo pueda hacer. Como ejemplo clásico, pues está el auto, ¿no? El auto que tenemos en casa. Nosotros, no sé si aquí hay un experto mecánico o electrónico, que si se te rompe el auto con una falla grande, primero porque se te rompió, ¿no? Capaz que no le dices el mantenimiento, pero capaz que tampoco no estamos entrenados para arreglar esa falla, pero sí podemos revisar o sea, no permitir que no se nos vacíe el tanque de gasolina. Sí podemos revisar el aire que tiene, la presión de aire que tienen las ruedas. Sí podemos revisar el aceite. Sí podemos cambiarle los filtros. Sí podemos cambiarle las luces cuando se quedan sin luz, o podemos repararlo. ¿Me explico? O sea, hay actividades de control y actividades que no requieren como, bueno, para cambiar una bombita, pues no requiero ser un técnico, ¿no? Es básicamente lo abro y compro una nueva y lo pongo, ¿no? Entonces, entonces, entendiendo la persona que utiliza cierta herramienta y cierta máquina, entender qué son las actividades que se tienen que controlar y cuidar de esa máquina, porque el mismo operario lo conoce más que cualquier otra persona, y después generar como frecuencias de cada cuánto se va a revisar eso, ¿no? Y que esas frecuencias queden dentro de un plan de mantenimiento autónomo, y cuando se audite ese plan también. A ver si, y a lo mejor no requiere simplemente un checklist, ¿no? Algo que rápidamente, si dijimos que cada semana se iba a revisar el aceite, pues que haya como una palomita cada semana, ¿no? Y así sucesivamente. O sea, la idea es no hacer un proceso rígido,
ni difícil de llevar a cabo, sino que en la primera etapa donde estamos implementando la metodología, tratemos de hacer lo más práctico posible la implementación. Después va a haber tiempo de generar matrices y cosas más complicadas, pero el primer momento es generarlo lo más, no fácil, no quiero usar la palabra fácil, pero sí lo más práctico y más viable según las personas con las que cuento, ¿no? Así. Después está estandarizar. Esta es la etapa más importante dentro de un sistema, de cualquier sistema, ¿no? También en proyectos de calidad, con la metodología de IMAI. Hay una etapa donde yo tengo que controlar y monitorear lo que dije que iba a hacer. Y nuestro comportamiento humano requiere de esta estandarización, ¿no? También en esta estandarización voy a terminar de definir las nuevas responsabilidades que surgieron. Voy a agregarle en tu análisis de posición, en tu perfil del puesto, voy a agregar que tú eres responsable de esto. Voy a agregar que el facilitador interno que va a acompañar las auditorías es este puesto de trabajo. Entonces, hay una parte de estandarizar no solamente un método de auditoría, sino como también nuevas responsabilidades que tienen que estar claras. No se vale simplemente decirlo. Hay que armar el documento, hay que decirle, oye, agregué esta responsabilidad dentro de tu puesto, aquí está el documento, por favor, fírmalo que lo leíste. Entonces la persona se compromete también cuando hay un documento físico, ¿verdad? Bueno, capaz que en esta era que sea virtual el documento, no, pero lo importante es que la persona inclusive firme, ¿no? Electrónicamente, ¿no? Si no queremos imprimir en un papel, que pues la idea sería no imprimir tampoco tanto. Muy bien. Entonces, en esta estandarización, básicamente lo que vamos a generar es una auditoría como la que tenemos acá, que esta es como lo más básico que podemos tener en una primera instancia. Es un ejemplo que yo utilizo a veces para ponerlo en práctica en las empresas y trata de 8 ítems, 18 ítems, que si cumples uno, si no cumples 0 y si no aplica SNA, al final sumo los unos y lo divido entre 18 y ese es el KPI del orden de limpieza que cae en esa operación, ¿no? Entonces, ¿esto qué nos va a permitir? Que todos los, por ejemplo, si yo estoy haciendo una buena gestión de residuos, si estoy haciendo un mantenimiento autónomo correcto, si estoy cumpliendo con los sectores que definí dónde iban a estar las cosas, si estoy también procurando que el método de limpieza está funcionando, pues aquí pongo todos los ítems que a mí me interesan tener. Oye, ¿se lleva un registro y un control de los residuos generados por semana? Sí, aquí está. Entonces, dependiendo de la naturaleza de tu negocio, si gestionas residuos o eres una empresa que produce algún producto, bueno, esta hoja es flexible, ¿no? La podemos armar según lo que nosotros entendamos que es muy importante no descuidar. Muy bien. Y al final tenemos la disciplina, que es como les decía, ¿no? Y yo me toca verlo ¿cómo se llama? En equipos donde ya hay una disciplina grande, inclusive hace poco me comentaba una persona, oye, y dentro de lo que es el liderazgo, cuando nosotros tenemos accountability, eso quiere decir que somos responsables de pedirnos cuentas del uno al otro. O sea, por ejemplo, si yo logré generar este sistema de gestión, logré estandarizar, ahí es el número 5, perdón, es 4. Si yo logré estandarizar el sistema de auditorías y hay una persona que de repente no sabemos por qué dejó de ser responsable o ya no le interesó más algo de lo que habíamos estandarizado, la accountability lo que nos dice es que tenemos que ser responsables como líderes y irle a pedirle cuentas a esa persona. Entonces, oye,
estamos sintiendo o creemos que hay algo que está sucediendo que no te está permitiendo cumplir con esto que habíamos acordado. Y la actitud de la otra persona es, tienes razón, es que me está sucediendo esto y esto y esto. Es que tengo un problema en casa o tengo un problema aquí en la misma operación, no me estoy comunicando bien con este compañero. No importa, el tema es que cuando tú eres responsable de pedirle cuentas a tus compañeros de algo que no está funcionando, de algo que no están cumpliendo, y la otra persona no se lo toma mal, es cuando logramos la disciplina. ¿Ok? Excelente. No sé si les pasa. A veces también pedirnos cuentas al uno al otro es difícil. No es algo fácil de lograr. Muy bien. Y después también, ¿no? Imagínense que un área está funcionando bien y la otra no. Y tenemos a los orgullosos de que dicen que suerte nosotros y ven a las personas que están complicadas y no intervienen, pero no se dan cuenta que el mismo barco que los está llevando a su destino es el mismo, que si se hunde, pues también se van a hundir ellos, ¿no? Entonces, lo bueno de un sistema de gestión, lo bueno de esta metodología es que hay un trabajo en equipo que si yo veo una área con diferentes dificultades, las otras áreas empiezan a responsabilizar y empiezan a decir, oye, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué buenas prácticas podrías hacer esto o lo otro, ¿no? Muy bien. Entonces, para llevarlo a la parte de simbiosis industrial y a la ecología industrial, que es otro capítulo muy grande para seguir conversando, es que cuando yo genero un recurso natural y en el sistema lineal genero productos y basura o residuos, en el nuevo modelo lo que buscamos es que los productos se sigan yendo por el camino que es, que alarguemos la vida útil de esos productos, que cuidemos la eficiencia de las máquinas, prolonguemos la vida útil y que esos residuos terminen siendo un insumo o un recurso para otra fábrica, ¿no? Que a su vez con ese residuo, ese desperdicio, se ayudó para generar un producto, ¿no? Entonces, a esto es lo que se le llama la simbiosis industrial, que debemos de poner en práctica. Después, en otro momento, también me gustaría, voy a hacer un webinar sobre este formato de cómo detectar oportunidades circulares dentro de una organización, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la formación y la capacitación. Oye, genera un plan de capacitación para el personal, para aprovechar el talento humano. Tengo clara la normativa. Dentro de las materias primas e insumos, ¿qué insumos complejos tengo? O sea, ¿qué insumos tienen que viajar durante kilómetros? Que hay mucho desperdicio en el transporte. Oye, ¿los puedo cambiar? Oye, ¿puedo conseguir un proveedor más cercano? Y empezarse a hacer esas preguntas. Oye, inclusive a mí me llamó mucho la atención que una empresa mexicana muy grande ya empieza a auditar a sus proveedores en el sentido de que si tienen buenas prácticas para sacar los recursos y no explotan, por ejemplo, el suelo, ¿no? Entonces entonces el hecho de que veamos a los proveedores de otro sentido y que más allá del efecto, vamos a poner, de generar beneficios económicos para la empresa, oye, capaz que elijo a un buen proveedor que tiene buenas prácticas, que se preocupa por estos temas y que sale a lo mejor un porcentaje pequeño más caro, pues a lo mejor la decisión va por otro lado, ¿no? Pero de perdido entender y involucrarnos también a quién le estoy comprando y por qué. Y si están teniendo buenas prácticas, ¿no? Después también, bueno, de la materia prima que genero, si hay forma de comprarle el residuo a otra industria, o sea, dentro de mi proceso, tengo claras cuáles son las entradas. Oye, ¿cuáles podría sustituir por un desperdicio o un residuo de otra industria? No, pues mira, estos. Porque más allá de que una empresa te lo ofrezca a ti, tú tienes que tener claro cuáles podrías tú
intercambiar, ¿no? ¿Cuáles tú podrías sí cambiar por un recurso natural por uno que sea como un desperdicio? Y después están todos los desperdicios, si es un desperdicio de materia prima, si hay desperdicios en producción, si hay desperdicios en la etapa de distribución, en los puntos de venta, en los consumidores, y tener claro las cantidades y los porcentajes y por qué, ¿no? Después está el diseño, el envase, el packaging, el proveedor, el ecodiseño. Después la transformación de productos, pues está el orden de limpieza, la metodología 5S, el análisis de costos, la industria 4.0, las máquinas, el mantenimiento, la transportación de los productos, la gestión de la vida útil. Entonces, para no detenerme mucho, esto es claramente un ejemplo de que si yo voy a una organización y mapeamos todas estas áreas, vamos a poder entender en los aspectos de lo que hablábamos en la clase anterior. Oye, vamos a priorizar, tenemos todas estas oportunidades, cuáles realmente van a generar un beneficio y tenemos recursos y motivación para lograrlos a cabo, ¿no? Pues estos 5, bueno, arranquemos por ellos, ¿no? Muy bien, pues hasta hoy venimos cumpliendo con el tiempo, venimos cumpliendo con lo que venimos, con la agenda. Eh, ya hablamos de lo que es un sistema de gestión ambiental, de lo importante de definir una política, de hacer un buen diagnóstico. Ahora hablamos sobre una herramienta que nos podría permitir dar los primeros pasos en crear un sistema de gestión que involucra a todo el personal a través de la metodología 5S. Y después viene la última clase el viernes de cómo ser un facilitador interno dentro de la organización. Y yo les voy a dar como una idea de las cosas que se tienen que cumplir cuando hablamos de un facilitador, ¿ok? Entonces, es muy importante que participen de la clase que viene y porque yo creo que es la clave, ¿no? Porque después podemos conocer más herramientas, podemos tener claro otras metodologías, tenemos muchas ganas de que las cosas mejoren. Ahora, el trabajo del facilitador, como su nombre lo dice, es el que viene a facilitar las cosas para que al final el equipo diga, lo logramos por nosotros mismos. Mira el resultado que obtuvimos, mira cómo era el antes y el después. Entonces, eso es lo que un facilitador tiene que tener siempre en mente. Yo no vengo a dar mi opinión de cómo debería hacer las cosas. No, yo no vengo a darte la opinión de cómo deberías de gestionar tus residuos. Yo lo que vengo es a que tú, a través de una herramienta, de una metodología, encuentres las soluciones a tus propios problemas y a tus propios desperdicios, ¿no? Sí te voy a acompañar, sí te voy a ayudar a que los cumplas, pero si no hay una motivación interna de que cada equipo es el que define las cosas al final de cuentas y es el que hace las cosas, pues eso, la idea es que cuando el facilitador no esté, pues las cosas funcionen como deberían de funcionar. Entonces, quiero agradecerles por su tiempo, por estar acá. Me encantaría verlos, me encantaría verlas, me encantaría poder que sea como una lluvia de ideas y que puedan opinar. Yo creo que ya vamos a tener el tiempo para eso. Y bueno, agradecerles que tengan un excelente día. No sé qué les pareció la capacitación, si tiene que ver con lo que ustedes están pensando. Y bueno, que tengan, como les digo, un excelente día. No falten el viernes. Sé que tienen muchas cosas que hacer y bueno, que tengan un excelente día. No sé si alguien quiera comentar algo de qué compromisos se llevan de aquí en más. Otra cosa que les quiero decir es que eh, ya les envié la grabación de la charla, de la primera charla, les mandé la presentación y esta charla también la estoy grabando y ¿cómo se dice? A presentar también. Bueno, que tengan un buen día y nos estamos viendo. Hasta luego.